Continuamos esta noche analizando cómo la crisis del coronavirus ha afectado a nuestra sociedad y recordemos que lo hacemos con 4 invitados, con Juan Manuel Díaz Cabrera, presidente del Banco de Alimentos, con Francisco Ortiz, director de cine, con Óscar Lozano, psicólogo, y con Emilio Pascual, director de presidente de la Academia. Comentábamos antes de irnos a publicidad que vamos a hablar ahora del futuro. Me gustaría pues comenzar con Juan Manuel Díaz Cabrera, de cara al futuro desde el Banco de Alimentos. No sé qué expectativas se tiene, ¿sois positivos, sois un poco más pesimistas? Cuéntenos. Bueno, yo soy positivo por definición. Como sea pesimista no sale del hoyo nunca. Claro. Y hay que serlo, además, ¿eh? Bueno, yo creo que el futuro se mueve por la economía, evidentemente, y por la formación. Yo creo que esas son las 2 patas del futuro. Por una parte, y una de las cosas que estamos haciendo hace 2 años y vamos a seguir, necesitamos gente formada en las profesiones, oficios o demandas de trabajo, la que sea, que la sociedad está pidiendo, ¿no? Y estamos dedicando gran parte de nuestro tiempo a dar cursos de formación, pero no orientados como si fuéramos una academia de formación, que no lo somos, sino formando en profesiones que generen una media o alta empleabilidad en el mercado que estamos, ¿eh? Entonces, evidentemente, Carrefour, el Corte Inglés, quien sea, no coge un carnicero por su bella cara, va a coger primero a uno formado y con una característica determinada, que no lo contrario, ¿no? Con lo cual, uno de los 2 vectores que yo creo que son clave, la formación. El futuro pasa por la formación, ha pasado siempre, ¿eh? Pero ahora más que nunca, diría yo, puesto que hace falta gente que tenga, digamos, los conocimientos suficientes para que puedan hacer un papel profesional bueno en la sociedad, ¿eh? Ahora, a su vez, la empleabilidad es función de la economía, ¿eh? Que es el segundo vector, ¿eh? Y ahí ya es que son muchas cositas las que van a influir y influyen en la economía, ¿no? Lo primero, desde luego, es la estabilidad, ¿eh? La estabilidad es fundamental donde quiera que sea, no digo estabilidad sanitaria, sino estabilidad general de todo. El que haya un marco, digamos, jurídico suficientemente garantista que pueda hacer que el inversor tenga confianza en venir y poner su dinero y generar empleo, que en definitiva lo que nosotros todos queremos. Y eso, hombre, las fuerzas políticas son un punto esencial. Evidentemente, las políticas económicas, que el gobierno que esté, sea el que sea, yo no voy a entrar en particularidad en nadie, obviamente, ¿no? En las políticas económicas, digamos, apoyen en la confianza del inversor que venga afuera. Eso es una clave esencial, ¿eh? El inversor es un hombre receloso, súper conservador, y yo no tengo nada que objetarle, porque el dinero es suyo y lo quiere invertir donde vaya a tener seguridad, no lo contrario, ¿no? Luego, tenemos que ganarnos la confianza, sí o sí, de inversores. La economía no se relanza porque abren un kiosco, un bar, un cine, no. La economía se relanza porque hay sectores productivos que generan riqueza y esa riqueza es la que alimenta el resto de actividades. Llámale el bar, llámale el teatro, llámale cine, llámale ocio en general. Luego tenemos que buscar a ver de qué manera, digamos, se relanza la economía, que ciertamente está parada, porque la verdad es que está parada, ¿eh? Si no tenemos esas 2 variables, economía que suba para arriba y formación que en paralelo suba para arriba, hombre, el futuro, esto no va a ser un caos nunca, en el sentido caótico, pero no podremos subir a donde queremos todos subir, a donde hemos estado, a donde el nivel, digamos, de confort y de riqueza que teníamos antes de esto, bueno, pues veíamos a lo mejor un mundo quizá un poco ficticio, pero que era un mundo que se movía mucho. La gente viajaba mucho, la gente comía fuera mucho, la gente compraba zapatos todos los años y un largo etcétera, ¿eh? Era a lo mejor demasiado lanzado el esquema ese. Pues posible que lo hayamos pasado un poquito de rosca, digamos, en el gasto, por decirlo así. Pero en cualquier caso yo creo que había un nivel muy aceptable que se ha venido abajo. Una de las variables que vemos en el Banco de Alimentos como cambio clarísimo es que personas que tú conocías perfectamente, que estaban en el Asmanir, por poner un ejemplo, ¿eh?, tomando un aperitivo o en no sé qué restaurante, cenando con la mujer y los amigos, eso vienen a pedirte. Eso es así. Eso no es un cuento de ciencia ficción. Es decir, ha habido un cambio de perfiles tremendo
Y antes había una clase media tirando para abajo y el nivelito, maldito nivelito, claro, ha subido para arriba. Y ya si la clase media era hasta aquí antes, ahora está hasta aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque a todo el mundo le ha venido, digamos, o le ha podido venir el problema de que, así como decía Óscar, unos estamos más seguros con nuestro empleo, pero otros muchísimos lo han perdido. Claro, pues son muchísimos, hay de todo. Hay gente que tiene carreras de superior, con carreras medias, con carreras de formación profesional, lo que tú quieras, pero no se ha librado a nadie, no se ha librado a nadie, ¿no? Y eso efectivamente hace que haya cambiado el perfil. ¿Cómo tenemos que cambiar el rumbo? Pues como decía antes, con las dos variables. Si no atacamos la formación por una parte, pero en serio, no con cosas esotéricas, sino algo que conduzcan a que lo que el mercado está demandando. Y no tenemos la suerte de poder atraer al inversor, lo pasaremos mal. Pero hay que tener confianza, yo la tengo, de que lo conseguiremos y hay que luchar todos los días por ello. En cuanto al mundo de la cultura, del cine en concreto, no sé si también eres optimista. Bueno, yo siempre he sido optimista. Yo hablo mucho de que yo viví la anterior crisis también, que parece que se nos ha olvidado, y yo estuve en un ERTE, cuando no había tantos ERTE, en una productora, y decidí en ese momento dejarlo. O sea, sin indemnización y sin nada, después de 13 años, para iniciar mi propio negocio, que es mi propia productora, y a día de hoy aquí estoy haciendo trabajos mucho más grandes que los que hacía antes y muy contento y muy satisfecho. Pero con esto quiero decir lo que empezaba diciendo al principio, que la cultura siempre ha estado en crisis. La cultura es un sector que está ya fuera del debate político. Ya hace tiempo que no se debate sobre cultura en la política en este país, ¿no? Por desgracia, por supuesto. Entonces, yo no soy de pedir cosas, pero sí me gustaría que los gobernantes que tenemos fueran capaces de percibir, y si no al menos que lo hagamos los votantes, ¿no?, que la cultura es un sector que da una imagen muy importante de nuestro país, de nuestra comunidad o de nuestra provincia. Si por ejemplo Huelva pues atrajera más rodajes publicitarios o cinematográficos, pues la gente vería no solo sus magníficas playas, sino sus sierras, su Andévalo o muchas tradiciones que tenemos por aquí que podrían ser exportables. En cuanto al cine, por ejemplo, ¿no?, que me refiero, si organizamos eventos cuando todo pueda ser de otra manera, de gran calado, pues vendrá mucho turismo también que acuda a conocer este sitio y hospedaje, y se dinamizarán otros sectores también. Eso, bueno, sería lo idílico y lo que nos gustaría a todos que pasara. Pero mientras tanto, pues tenemos que reinventarnos. Toca ahora adaptarse a los tiempos que se viven. Yo siempre cuento el ejemplo del ratón, ¿no?, de la historia de quién se ha comido mi queso, de los dos ratones que un día pues deciden, ante la ausencia del queso que siempre está en el laberinto, pues uno decide salir a buscar el queso, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer un poco nosotros. Salir a buscar el queso, y en este caso pues habrá que adaptarse a las retransmisiones online, en los sectores que se pueda, a los libros también en PDF, por ejemplo, o en ebook, o todo tipo de formatos. Hay conciertos que ya se están dando. Es verdad que no son apenas rentables, ¿no? Y quizá ahí estamos apelando mucho a solidaridad del mundo cultural, que ha habido mucha también, ¿no? Que en España, por lo menos, también somos muy solidarios en el mundo de la cultura, ¿no? Y nos tocará pues reinventarnos, adaptarnos en la medida de lo posible, y además, sobre todo, yo desde hace ya tiempo tengo la firme convicción de que Andalucía es una superpotencia a nivel cultural. Lo que pasa es que no nos vendemos como tal, y siempre nos gusta decir que Andalucía es la tierra de Juan Ramón Jiménez, de Machado, de Picasso, pero es que a día de hoy lo seguimos siendo. Lo que pasa es que nuestros artistas, pues por desgracia, muchos de ellos no están ni siquiera en Andalucía, tampoco lo estaban en aquel tiempo, ¿no? Pero parece que ahora nos cuesta más presumir de eso. Pues, por ejemplo, si te digo directores de cine, Alberto Rodríguez o Paco León o Benito Zambrano, ¿no? Son ahora mismo pues entre los 4 o 5 directores más importantes de nuestro país, y son andaluces, ¿no? Y hay que presumir también de ellos y darles también las oportunidades de que sigan desarrollando ese cine. Hablo un poco más del sector que yo domino, evidentemente. Aquí en Andalucía, porque tenemos el plató más grande del mundo, que es muchísimas horas de sol, sobre todo en esta parte nuestra de la Costa de la Luz. Es la misma razón por la que Hollywood está en California, porque es donde hay más luz. Y deberíamos de promocionar eso para que pues este sector sea
parte importante del Producto Interior Bruto de este país. En el 2019 creo que fue el 3% el que apoyó el sector cultural, me refiero en general. Pero podríamos ser más, y incluso en Francia pues el sector cultural mueve un porcentaje mucho más alto porque tiene medidas que apoyan al cine y a todas las industrias culturales. Así que yo soy optimista, creo que aquí tenemos la materia prima para hacer eso, tenemos a personas formadas para hacerlo también, y solo nos falta pues un pequeño empujón y apoyo por parte de las instituciones para que lleguemos al punto que creo que Andalucía, Huelva también y toda España merece. En cuanto a la psicología, ¿de qué manera va a afectar esta crisis al futuro? ¿Cómo está afectando ya? Ojalá me vean por la calle y me digan te equivocaste, porque no mantengo tanto optimismo desde una perspectiva psicológica. Bueno, los datos de consulta sanitaria y los datos de consumo de fármacos asociados a lo que son sintomatología mental ya se está viendo, y eso nos está diciendo que se está produciendo un incremento, ¿no? Entonces, yo diferenciaría por un lado lo que es la parte de salud mental asistencial, ¿vale? Algunos planes se están poniendo en marcha, me consta que hay algunos programas aquí en Andalucía que lo que están intentando es dar un apoyo a aquellas personas que tienen cuadros sindrómicos de ansiedad, depresión, estrés postraumático fundamentalmente, y se les está apoyando, y que quizás no sea necesario medicalizar en exceso, y que con un buen apoyo psicológico y un buen programa de salud mental lo superarán en poco tiempo. Sí que me preocupa lo que puede ser la salud mental a nivel de la sociedad. Porque tenemos un grupo de personas que nació que tiene entre 26 y 40 años aproximadamente, que es la generación de la doble crisis. Esa generación que ahora tendría que estar teniendo niños y que es el año de la natalidad más baja, esa generación que va a constituir los empresarios, las empresarias del futuro, y que van a tener que desarrollar toda esa parte laboral. Y lo que se están viendo es, después del 2008 se le puso una piedra encima y ahora se le vuelve a poner otra piedra encima. Entonces cuesta obviamente levantarse, a nadie le gusta estar con 35 años viviendo en su casa, eso te afecta psicológicamente. A muchas personas les gustaría estar con 35 o con 40 años teniendo 1 o 2 niños en una situación medianamente estable, pero eso no se da. Eso hay muchas personas que lamentablemente no se va a dar. Entonces esa losa va a estar, a menos que pongamos solución, obviamente. Y ya digo, hay una parte que va a ser paliativa, a través de programas de salud mental, otra parte que lo podemos conseguir de otra forma en la sociedad, a través de la cultura, a través de mejora del empleo, a través de una serie de elementos. Lo mismo, Emilio, de cara al futuro, no sé pues cómo sí, lo ves. De cara al futuro hay varias cosas que yo quería decir. Lo primero, lo que ha dicho Juan Manuel Díaz Cabrera es fundamental, porque esto ya lo decía en el Teatro Clásico Español el hijo del alcalde de Zalamea, cuando le pide dinero al padre para alguna cosa, y el padre le dice, pues mira, yo te voy a aconsejar esto y lo otro, y le dice el hijo, pues mira, yo te voy a dar otro consejo, nunca des consejo a quien ha menester dinero. Entonces, si la gente lo que necesita es un empleo y le damos una serie de consejos, pues entonces eso va a caer un poco en el vacío. Ahora hay que hacer un esfuerzo económico por dos cosas. Primero, por recuperar los parámetros económicos básicos, pero también por lo que ha dicho Paco antes, que se refiere al modo de vivir que teníamos, sobre todo en países del Mediterráneo y en el nuestro y en Huelva también. Un país en el que, aparte de ser un país próspero, era también un país agradable, un país donde la vida era agradable. Yo creo que no valoramos suficientemente, aunque hay economistas que sí lo hacen. Me acuerdo de Fernández Villaverde, que era un economista que es discípulo de Garicano, que dice que una de las ventajas competitivas españolas es ser un país donde es agradable vivir. Y le decía, si tenemos una empresa multinacional que tiene pensado abrir un centro en Oslo y otro en Sevilla, Sevilla tiene ventajas, y la ventaja que tiene Sevilla, por ejemplo, es que es un sitio muy agradable, y los empleados que estén allí van a estar más a gusto que en Oslo seguramente. Pero, claro, para eso, el tener una serie de ineficiencias económicas es mortal. Porque siendo muy agradable Sevilla, todo lo que se quiera, al final, si no hay unos parámetros económicos suficientemente adecuados para el que va a poner
los medios económicos, la financiación del proyecto, pues no lo va a poner allí. Así que, claro que hay que incidir en restaurar la clase media o la parte de clase media que estamos perdiendo completamente, que es la clase de colchón, para evitar ser una sociedad dualizada entre gente que está muy arriba. Lo que tú describías el otro día de la gente de San Luis, Missouri, es decir, una gente muy arriba que tiene todos los medios y otra gente muy abajo que no tiene posibilidad de acceder a nada. Ese es el peligro real que yo veo aquí. Y en eso hay que centrarse los problemas, o sea, los programas dedicados no solamente a la restauración del sistema económico, sino a una restauración inteligente del sistema económico que permita que sigamos siendo un país que dé una imagen de país próspero, una imagen de país en el que existe lo que llaman los franceses un joie de vivre. Eso es fundamental, porque de otra forma, pues va a ser delicado. De todas maneras, yo querría decir, para terminar, que no se le puede vender al pueblo español humo en estas circunstancias. No está bien. Yo creo que hay que decir que deberíamos procurar que tres cosas, se me ocurren tres, no volvieran. Una, la autosatisfacción. Yo creo que también nos ha hecho mucho daño el ser una sociedad autosatisfecha, que mira así alrededor y dice, bueno, esto aquí no va a pasar. Lo decías tú un poco, esto aquí no, esto en Italia, esto tal, pero aquí como tenemos la mejor sanidad del mundo. Hombre, tenemos una sanidad muy buena, pero cuidado que le puede pasar todo a todo el mundo. La autosatisfacción debe desaparecer. Sería una primera condición para que esto empezara a arrancar. El segundo concepto creo que es la responsabilidad. Yo, al mismo tiempo que muchos colectivos que han puesto su deber por encima de cualquier cosa y han asumido su responsabilidad, e incluso la que no era suya, tengo para mí, por desgracia, que hay ejemplos de irresponsabilidad también, no diré cuáles, pero creo que están en la mente de cualquiera. Ha habido ejemplos de irresponsabilidad, unos cuantos. Y eso, si queremos que esto tenga solución, eso es lo segundo. Y lo tercero es que debemos hacer llegar el mensaje de que esto fácil, lo que se dice fácil, no va a ser. No va a ser. Va a hacer falta trabajo, va a hacer falta trabajo duro y va a hacer falta talento. Y quizá lo que decía Juan Manuel era que todo eso implica revisar qué tipo de personas estamos formando. A mí me preocupa mucho una frase que he oído hace unos días del responsable de los informes PISA sobre educación, que decía que estamos preparando a la gente en España para un mundo que no existe. Y eso es algo que es quizá lo que deberíamos evitar. En realidad, estas cosas que estoy diciendo se han visto un poco a lo largo de los 6 programas que hemos desarrollado. No sé si estáis de acuerdo con esta reflexión de Emilio sobre eso que hace falta, ¿no? para intentar, pues, sobre todo, no volver a los errores que ya se han cometido. Claro, yo creo que falta aquí un parámetro que es el de la educación. A lo mejor lo habéis tocado en otros programas. Pero nunca está más tocarlo porque es que está en la base de lo demás. Claro, la responsabilidad no solo va a veces, por ejemplo, de esos jóvenes que han hecho fiestas, sino de esos padres que han dejado salir a esos hijos sabiendo que iban a fiestas muchas veces. Entonces, ¿cómo se ataja eso, no? Quizás pues con educación, ¿no? Con haberle desde la escuela ya haberles inculcado también esos valores, pero claro, también eso es parte de la familia. Pero fíjate eso qué antiguo es. Sí, totalmente. Porque tú lo encuentras eso en los diálogos de Sócrates escritos por su discípulo, por Platón. Te lo encuentras escrito, dice, vamos a ver, dice, habla de la adulación como uno de los primeros defectos del educador. El educador no está para adular al alumno. Eso debe excluirse. Y si yo muchas veces cuando expongo mis teorías, dice Sócrates, me siento tan en peligro como un médico que se presentara ante un tribunal acusado por niños y con el testimonio de un cocinero. Seguramente el cocinero lo que diría, niño, este señor no lleva ninguna razón, os está matando, porque en realidad, fijaos lo que dice, que no comáis dulces, que no comáis esto, que no comáis lo otro, y en realidad yo os ofrezco todo esto y tal. Entonces uno dice, yo soy el filósofo, y ante el cocinero acabaría perdiendo, porque el cocinero se llevaría al público y dice, bueno, este señor nos dice que llevamos razón.
Creo que un poco es eso, educarle la responsabilidad es difícil. Y cuando se habla de cambio en el sistema educativo, lo que tenemos que ser conscientes es que no hay tampoco cambios fáciles en el sistema educativo. Consideremos lo que se está diciendo ahora de educar en lugar de memorísticamente, lo cual me parece muy bien, acabar con la memorización excesiva, todo esto me parece perfecto. Pero cuando se dice educar por competencias, no sé si todo el mundo que alude a eso se dan cuenta de que educar por competencia es más difícil que hacer que un alumno se sepa unas cosas. Educar en unas determinadas competencias es más difícil de hacer y más difícil de evaluar, las dos cosas. Es que a lo mejor se refería a eso el señor del informe PISA. Claro, claro. En definitiva el señor, lo que yo he leído el artículo, porque tú me lo has enviado, el señor lo que dice que aquí somos la pera empollando, sí. Que aprendemos de memoria, vamos, la lista de los Reyes Godos y lo que haga falta, pero eso no es formal. No. Eso es memorizar algo, soltarlo para olvidarlo en X tiempo. Y nos falta la formación en competencias. Y también estoy muy de acuerdo con lo que tú has dicho. Yo creo que la educación familiar, por decirlo de alguna manera, para mí ha sido clave toda la vida de Dios y lo seguirá siendo. Otra cosa es que la ejerza o no. Yo es que creo que hemos bajado mucho el listón de cómo ejercer la cultura familiar o la educación familiar. Hemos dejado o bien a terceros o bien en el limbo esa actuación, y hoy lo que tú dices, que el niño no vaya a una fiesta, a ver qué padre le dice al niño que no vaya a una fiesta y no va, a ver, son muy pocos, son muy pocos, y las hormonas las hemos tenido toda la vida, todo, Sí. No solo de esta generación, Sí, la tuya, la de él y la mía. Alguien me lo decía alguna vez, me decía, pero tú también tenías 18 años y también querías salir. Digo, ya, pero no había una pandemia mundial, ¿no? No moría la gente en la calle, como quien dice, por un virus que se contagiaba por el aire. Claro que sí. Yo quería salir con 18 años hasta ciertas horas que mis padres no me dejaban, igual que ocurre hoy y seguirá ocurriendo siempre. Toda la vida de Dios. En lo que señalaba de la educación por competencias, ¿no? Que hablábamos el otro día nosotros, que no sabemos bien todavía lo que son las competencias, y mira que yo ya llevo muchos años en esto y debería saberlo, no tengo yo del todo claro, y a pesar que las competencias es algo muy psicológico, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a conseguir educar ahí? ¿Cómo vamos a conseguir evaluarlas, ¿no? Y por otro lado, señalar también lo de la responsabilidad. Muchos de los que estamos en el sector de la educación y en otros sectores siempre decimos, si yo tuviera más medios, podría, si yo tuviera más medios, podría. Implícitamente es una forma psicológica de no hacerte responsable de lo que es tu responsabilidad, porque siempre digo, no, si yo tengo más medios lo puedo hacer, pero de esta forma ya estoy cómodo. Estamos ya en el final del programa, así que os voy a dar muy poquito, un minutito a cada uno para que me hagáis una reflexión de lo que hemos hablado hoy aquí para despedir el programa, Juan Manuel. Bueno, pues yo creo que primero que seamos conscientes que el bicho es muy malo, el bicho no se ha ido, no sé si alguna vez se irá, y que tenemos que seguir con precauciones. La verdad es que yo estoy viendo que a pesar de que a nivel nacional se ha levantado, digamos, la obligatoriedad de la mascarilla, yo veo que la gente por la calle, una mayoría, va con mascarilla, lo cual para mí es una satisfacción. Hemos pasado de no hace falta la mascarilla o no, ahora no la suelto, ¿no? No sé si es como el síndrome de la cabaña, que decía que hemos tenido, que ya no quiero salir después de estar tanto tiempo cerrado, ¿no? Entonces, primero, precaución. Y segundo, que preparémonos para currar. Tenemos que currar, muy seriamente, y olvidarnos de los subsidios. Hay que buscar curre, hay que buscar producción. Y si no hacemos eso, no saldremos. Eso seguro. Bueno, decían mucho que al principio de esta pandemia que esta crisis nos iba a hacer salir a todos mejores, ¿no? Mejores personas, mejores ciudadanos, mejores compañeros. Se ha demostrado claramente que no, por desgracia, porque han pasado mucho, aunque una increíble solidaridad se ha despertado, pues han saltado más casos de insolidaridad, ¿no? Por desgracia. Aún así yo sigo siendo optimista y me gustaría pensar que vamos a intentar pues, a todo el mundo arrimar el hombro y hacerlo lo mejor posible desde la voluntad individual, ¿no? De no esperar que lo haga el colectivo para sumarnos, sino que cada uno piense en que creo que todos lo hacemos lo mejor que podemos, cometeremos errores y tendremos aciertos, sobre todo no juzgar a los demás, porque nunca sabemos por qué está pasando y por qué lo están haciendo, por qué le ha llevado a tomar determinadas medidas, ¿no? Eso de juzgar y de acusar al vecino me pareció en su momento y me sigue pareciendo horrible y de lo peor. Y si bien somos un país muy solidario, también somos a veces un país muy envidioso y que nos gusta mucho también señalar, ¿no? Así que eso es lo que me gustaría pensar, que vamos a intentar aprender algo de esta lección y vamos a ser
pues un poco mejores en algunos aspectos y que vamos a levantarlo entre todos, desde luego. Óscar. Bueno, yo lo que llamaría es a no infraestimar la posible aparición de síntomas que nos hacen generar, que nos generan un malestar psicológico, ¿no? Y que ante la más mínima señal se acuda a los especialistas, que los hay muy buenos aquí en Huelva, y por lo tanto creo que se puede acudir a ellos perfectamente y solucionar y atajar los problemas rápidos. Y por otro lado, ya hacer un llamamiento a la responsabilidad personal, tanto con respecto a los problemas que podemos ocasionar a terceras personas, como a darnos cuenta que nosotros seguimos manteniendo un alto control sobre nuestras vidas y que nosotros, pues, a pesar de que estemos en situaciones difíciles, tenemos recursos, las personas tenemos recursos psicológicos suficientes para sobreponernos a las situaciones difíciles. Emilio, por último, no sé si también quiere hacer balance de todos estos programas. Pues muy brevemente, hubo un lema, es decir, salimos más fuertes. Puede que sí, pero puede que no. Depende de lo que hagamos. Y lo que hagamos es a base de humildad en vez de autocomplacencia, de responsabilidad en vez de su contrario, y de trabajo. Y esto último es importante porque si en España, que tantas veces ha sido un país esperando que le caiga el maná a nivel colectivo, deja de esperar que le caiga el maná y cuenta solo consigo misma, ese será de verdad un cambio importante para el país y para Huelva también. Pues a los cuatro muchísimas gracias y muchas gracias también a quienes nos seguís desde casa y a quienes habéis estado con nosotros durante estas 6 semanas. Muchas gracias.